de, de abril. Estamos cumpliendo 4 semanas hoy domingo de estarnos reuniendo, que sea la oportunidad de celebrar nuestro primer mes. Estamos de aniversario y estamos de aniversario con un tema que nos llama a la reflexión, al compromiso y a una nueva visión de nuestras posibilidades de ayudar a otros. Se llama ¿Qué hacer para no decir lo incorrecto? Eh, Quisiera que Juan Ramiro nos hiciera una breve recopilación de la actividad que hicimos ayer, que sirve como antecedente a la propuesta que estamos haciendo hoy. Bienvenido, Juan Ramiro. Activa el micrófono, Juan Ramiro, que no te escuchamos. Buenas tardes a todos, gracias Claudia. Soy Juan Ramiro Escobar. Les recuerdo pues que estamos en un grupo de psicoeducación que pertenece a Subime. La idea del grupo pues es como contar nuestras experiencias y aprender de otros eh, acerca de fortalecer nuestro bienestar y crecimiento personal. Yo, como les he contado, vuelvo y les cuento hoy, llevo año y medio asistiendo a Subime y esto ha marcado un punto de partida para muchas cosas interesantes en mi vida. En el día de hoy, como lo dijo Claudia, es cómo no decir lo incorrecto. eh, cuando lo desarrollemos, se van a dar cuenta que es una herramienta muy valiosa la que vamos a utilizar hoy y está muy relacionada con lo que hicimos ayer. Que ayer habíamos hablado de cuáles son las características y cualidades de un cuidador en un entorno amoroso. Y habíamos encontrado algunas de las muchas, todos fuimos diciendo, encontramos muchas, pero al final hicimos como una recopilación de algunas de ellas. Una que fue muy reiterativa en todas fue el silencio y un silencio activo. ¿Qué significa un silencio activo? Un silencio activo es dar a entender a la persona que estamos allí, pero acompañando, no necesariamente tenemos que hablar. Eso es un silencio activo. Un silencio pasivo es tener un bulto, una persona que está allí, pero que uno siente que no está a gusto acompañándolo a uno, que no se siente motivado en la compañía. Lo primero es un silencio activo, hay que tener muchísima calma, ¿cierto? Mucho tacto, se tiene que demostrar que se está allí porque hay un gran afecto, un gran interés de participar con uno, que se tenga mucha confianza recíproca entre ambas personas o el entorno y la persona que se está cuidando. Debe haber mucha empatía, un apoyo incondicional. Y habían dos partes o dos temas muy importantes y era lo primero, mucho amor propio. Eso quiere decir que esa parte de amor propio es uno no entregar más allá de, o sea, no es sacrificarse, sino que uno debe sentir que uno tiene una gran valía, ¿cierto? Entonces, mucho amor propio y mucha seguridad, eh, pues, en lo que se está haciendo, ¿cierto? Entonces, la idea es finalmente que todos logremos tener una vida balanceada, de mucha tranquilidad, y como lo hemos hablado en unas ocasiones anteriores, la atarancia, ¿cierto? Que es la palabra griega, que es como esa tranquilidad espiritual, corporal y mental, ¿cierto? Entonces, le doy paso a Claudia que nos cuente más sobre algo que conocemos como ¿cómo es que dice Claudia? Es la teoría de los anillos, la teoría del anillo o teoría de los anillos. Nosotros ya lo podemos empezar a llamar también el sistema de apoyos. El sistema de apoyos
Es una propuesta que se genera a través de la ley 1996 que se aprobó el año pasado en Colombia. Pero entonces, como estamos diciendo que es un proceso, que es un GPS en 3 pasos, entonces en 3 o en más pasos los que necesitemos abordar, entonces por eso por ahora lo podemos llamar la teoría del anillo de Susan Silk y Barry Goldman. Antes de entonces hacer el abordaje al tema de hoy, primero voy a hacer la presentación del tema y luego vamos a presentarnos. Me parece que ese es un orden pertinente. Ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Lo primero que les quiero presentar es la gráfica que ya las habíamos mandado por el WhatsApp de compartir de Asobime, pero de todas maneras quisiera como que la miráramos. Entonces, por favor, en, busquen en el listado de participantes, busquemos en el listado de participantes donde dice profe Claudia para que podamos ver lo que yo les estoy presentando. Entonces, es muy sencilla, la gráfica es muy sencilla. Vamos a ubicar 3 o 4 o 6 los círculos que necesitemos. Y en el centro del círculo se va a ubicar a la persona en crisis. Podemos ser nosotras o puede ser otra persona diferente. Por la lectura que vamos a hacer, por la lectura que vamos a hacer, nos vamos a dar cuenta que en el centro del círculo de la lectura que vamos a hacer va a estar Catalina. Catalina es una mujer que tiene aneurisma cerebral y entonces le van a suceder varias cosas que enseguida vamos a mirar. La lectura es de un GPS incluso presencial que hicimos el 24 de noviembre del 2018 y le estamos retomando hoy. La lectura se llama ¿Cómo no decir lo incorrecto? De Susan Silk y Barry Goldman. Es una propuesta que funciona en todo tipo de crisis, médicas, legales, incluso existenciales. Es la teoría del anillo. La primera regla es la comodidad y desechar. La primera regla es proveer de comodidad y también empezar a desechar actitudes, acciones, opiniones. Cuando Catalina sufrió un aneurisma cerebral, ella estuvo en cuidados intensivos durante mucho tiempo y cuando salió de allí y pudo recibir visitas, aunque ya no estaba cubierta de tubos con sueros y monitores encendidos, todavía estaba en mal estado. Las personas que la cuidábamos teníamos que escuchar comentarios increíbles. Pero uno de nuestros favoritos vino en uno de sus compañeros de trabajo. Insistió en que necesitaba visitarla después de la cirugía, pero Katy no tenía ganas de recibir visitas y se lo hizo saber. La respuesta de su compañero fue, esto no se trata de vos, es que yo necesito verte. ¿Cómo que esto no se trata de mí? Dijo Catalina. Mi enfermedad y lo que ella compromete no se trata de mí. Entonces, ¿de quién se trata, pues? En otra oportunidad, el tema surgió nuevamente con una amiga suya que vino a visitarla. Al salir de la habitación, se encontró en el pasillo con el esposo de Catalina y le dijo, uy, yo no estaba preparada para esto. Yo no sé si pueda manejarlo. Esta mujer ama a Katy y dijo lo que dijo porque la visión de Catalina en esa condición la conmovió profundamente, pero no estuvo bien que lo expresara de esa forma y estaba mal por el mismo motivo que el comentario del compañero de trabajo estaba mal. Considerando este tipo de situaciones, Susan Silk, psicóloga clínica de Norteamérica, ha desarrollado una técnica sencilla para ayudar a las personas a que evitemos cometer este tipo de errores. Funciona para todo tipo de crisis, médicas, legales, financieras, románticas, incluso existenciales. Ella lo llama la teoría del anillo y consiste en lo siguiente. Se dibuja un círculo pequeño. Este es el anillo central. En él ponemos el nombre de la persona en el centro del trauma actual. Para el aneurisma de Catalina, esa es Catalina. Ahora dibuja un círculo más grande alrededor del primero. En este círculo ponemos el nombre de la persona más cercana al trauma o la persona que está en, o a la persona que está en crisis. En este caso del aneurisma, este sería el marido de Katy.
Repita el proceso tantas veces como sea necesario. En cada anillo más grande ponga las siguientes personas más cercanas, padres, hijos y así hasta los parientes más lejanos. Los amigos íntimos en anillos más pequeños, amigos menos íntimos en anillos más grandes. Cuando hayas terminado, tienes un manual para quejarte. Estas son las reglas. La persona en el anillo central puede decir lo que quiera a cualquier persona en cualquier lugar. Ella puede arrodillarse, atacar y lamentarse, gemir y gemir, y maldecir los cielos y decir la vida es injusta y porque yo. Esa es la única recompensa por estar en el anillo central. A partir de ahí, todos los demás también pueden decir esas cosas, pero solo a personas de anillos más externos, más grandes. Sin embargo, cuando usted está hablando con una persona en un anillo más pequeño que el suyo, que por consiguiente es alguien más cercano al centro de la crisis, el objetivo con esta persona es ayudar. Dejemos algo en claro. Si alguien está inmerso en una crisis, escucharlo es a menudo más útil que hablarle. Pero si vas a abrir la boca, pregúntate si lo que estás a punto de decir es probable que le brinde consuelo y apoyo. Y si no lo es, no lo digas. En ningún caso de consejos. Las personas que sufren traumas no necesitan consejos, necesitan consuelo y apoyo. Así que digas, debes decir, lo siento, o esto debe ser realmente difícil para ti, o puedo traerte algo de comer, pero por favor evita decir, deberías escuchar lo que me pasó a mí, o esto es lo que haría yo si fueras tú, y sobre todo no digas, esto realmente me está deprimiendo. Si quieres gritar o llorar o quejarte, si quieres contarle a alguien lo impactado que estás o lo mal que te sientes o lloriquear sobre cómo te recuerda todas las cosas terribles que ha sucedido últimamente, está muy bien. Es una respuesta perfectamente normal. Solo cuídate de hacerlo con alguien en un anillo más grande. No había nada de malo en que la amiga de Catalina dijera que no estaba preparada para ver qué tan horrible se veía Katy, o incluso que pensaba que no podía manejarlo. El error fue que ella le dijo esas cosas al esposo de la persona en crisis. En eso se equivocó completamente. Y es que quejarse a alguien en un anillo más pequeño que el tuyo no hace ningún bien, ni a ti ni a las personas de apoyo. Por otro lado, apoyar al cuidador puede ser la mejor ayuda que puedas brindar a la persona que está sufriendo. Todo esto hace referencia a algo que la mayoría de nosotros ya sabemos. Casi a nadie se le ocurriría soltarle a alguien que está enfermo o que está pasando por una crisis un discurso sobre lo mal que se ve. Casi nadie le diría a alguien que atraviese por un muy mal momento que mirarlo lo hace pensar en fragilidad de la vida o en la cercanía de la muerte. En otras palabras, la mayoría de nosotros sabe lo suficiente como para no desahogarse con el anillo central. En la teoría de los anillos, por tanto, simplemente se hace esa evidente, esa intuición y lo hace de forma clara. No solo debemos evitar por todos los medios desahogarnos en el anillo central, sino también desahogarnos también con cualquiera de un anillo más pequeñito que el nuestro. Recuerde que puede decir lo que quiera, si solo espera hasta que esté hablando con alguien en un tono más amplio que el suyo. Y no te preocupes, tendrás tu turno en el anillo central. Puedes contar con ello. Susan Silk, psicóloga clínica. Barry Goldman es árbitro y mediador y autor de La ciencia de la solución, ideas para negociar. Bueno, entonces acá sí, dejo el espacio para que nos saludemos, para que digamos qué expectativas tenemos con el tema de hoy, que nos resonó, que podemos compartir. Hola Ramiro, te escuchamos. Claudia, ¿por qué no vuelve a poner la imagen de los anillos para que la gente que no lo vio al principio lo vuelva y lo tenga en la mente? No se te está escuchando. Listo, ya. Entonces, esperemos un momentico que se cargue la imagen. Por favor, busquen otra vez donde dice profe Claudia y ahí podemos ver. Sí, ahí podemos ver. Sí, yo sé que todos están viendo en este momento, ¿cierto? ¿Cierto que sí?
Juan Ramiro, haceme la ceñita si sí se está viendo. Sí, Claudia, lo estamos viendo. Entonces, en el centro del anillo está ubicada la persona afectada. En este caso, aquí les voy a mostrar con el mouse, en este caso sería Catalina, que acaba de pasar por un aneurisma, una operación, estuvo intubada, bueno, estuvo varios días hospitalizada. Entonces acá está Catalina, que es la persona afectada. Aquí en el segundo círculo, en el caso de Catalina, va su esposo. En el tercer círculo irían los parientes cercanos, entonces hermanos, padres, los primos cercanos. Y en el cuarto círculo irían los parientes lejanos o los amigos lejanos. Los amigos cercanos también se pueden colocar, supongo, cada persona tiene su propio círculo. Entonces recordemos, el consuelo de apoyo va hacia adentro del anillo. Nos ubicamos nosotros en qué parte del anillo está y el consuelo de apoyo va hacia adentro. Y si nos vamos a quejar, sería con alguien de un anillo externo. ¿Les quedó claro? Yo creo que sí. Voy a dejar de compartir la pantalla. Eh, Juan Ramiro, tienes la palabra. Gracias, Claudia. Entonces, como vemos, este GPS del día de hoy tiene mucha relación con el GPS del día de ayer. Cuando nosotros hablábamos cuáles eran las características y cualidades de una persona del entorno amoroso, ¿cierto? Con esta herramienta, lo que queremos es como consolidar aún más esas posibilidades de formar parte del entorno amoroso y no dejar todo como a la improvisación, sino que si nosotros interiorizamos esta herramienta, que es una herramienta desarrollada pues, por psicólogos, interiorizamos esta herramienta y la practicamos, lo que vamos a hacer es hacer que ese entorno amoroso sea muchísimo más efectivo y cumpla con aquello de que en vez de crear un ambiente de disconfort, ayude a la persona, ¿cierto? Que se sienta en confianza, que se sienta tranquilo, que se sienta acompañado y que sienta que hay personas a quienes le importan, ¿cierto? Entonces, como dijo Claudia perfectamente, es una categoría que se realiza del centro hacia afuera. Quiere decir esto, la persona que está, digamos, siendo cuidada, tiene derecho a disturbarse, tiene derecho a sentirse molesta, tiene derecho a hacer reclamos, tiene derecho a, digamos, cualquier tipo de situación crítica y molesta. El resto del entorno amoroso que va creciendo digamos, va descendiendo en jerarquía, pero va creciendo en anillos, el resto del entorno amoroso no tiene derecho a hacerlo del círculo más grande hacia el más pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Las personas que están en contacto directo con quienes están en momento de crisis o de malestar, simplemente hacen un silencio activo, un acompañamiento activo, ¿cierto? Pero no le hacen absolutamente ningún reclamo, ningún consejo, nada de esto. Listo. Pero si tienen que hacer algún tipo de comentario, algún tipo de queja, algún tipo de otra cosa, lo hacen es de la jerarquía inferior, que es de la jerarquía, digamos, central hacia afuera, ¿cierto? Entonces, esa es como la metodología que ha sido probada, que es interesante y que estoy seguro de que si nosotros le preguntamos a Julia Gómez, que nos ha hecho caer en cuenta de traer este tema al GPS, nos cuente si ella está de acuerdo con esta metodología y esta herramienta que estamos demostrando hoy. Adelante, Julia. Julia, ¿quieres participar? Si quieres, puedes abrir el micrófono para participar. Gracias. Sí, pues me cogió de sorpresa como Ramiro con lo que estaba exponiendo. Pero cuando yo abrí el correo y vi eso, la teoría de los anillos, no, pues me cayó como anillo al dedo ver esa imagen tan clara que
que nos explica quiénes son, Susan Silv y Barry Gold. Bueno, nos explica muy bien la teoría de los anillos y nos dice cómo es que la persona y la que está afectada es la que está como en el centro, y de ahí se van desprendiendo unos anillos en orden como de entorno amoroso, digámoslo así. ¿Y qué tengo para decir? Como se dice, como dice Ramiro, el silencio es, lo sigo diciendo, una de las herramientas muy importantes, porque es que la gente de hablar y hablar y hablar y hablar confunde más a la otra persona, y bueno, y me quedo yo con ese silencio que sí, que sigue siendo tan importante y tan valioso. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Julia, porque vea, los temas que hemos venido tratando ayer, hoy y el que vamos a tratar mañana están hilvanados con esa apreciación que tú tienes de la importancia del silencio. Quisiera que en esta oportunidad, que pues a partir de ahora pusiéramos ejemplos concretos. Cuando la intervención, el aporte de un entorno amoroso favoreció o desfavoreció, que nos pusiéramos en situación, o cuando nosotros hemos sido entorno amoroso, cuando nuestro aporte favoreció el restablecimiento del bienestar. Porque estamos hablando de una persona que está en crisis, una persona que está pasando por dificultades, por un trauma, no necesariamente en crisis de salud mental. Podemos poner el ejemplo de cualquier aspecto de nuestra vida que haya pasado por crisis. Juan Ramiro, te escuchamos. Yo quiero resaltar una serie de situaciones donde esto se aplica no me voy a ir a una crisis mental, sino una crisis, digamos, de relación. Hay un dicho, por lo menos en mi familia se utiliza muchísimo. El dicho es, el que se mete de apóstol termina crucificado. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes han visto que cuando hay una pelea entre, digamos, entre esposos o novios o entre amigos y entra un tercero, ¿cierto? Generalmente cuando entra el tercero opina, ¿cierto? Y al final, ese que opina, todo el mundo le echa la culpa a él, porque entonces queda como la excusa, queda como la justificación, es que yo hice esto por usted, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona está en discusión con otra persona o en desavenencia con otra persona y llega un tercero, ¿cierto? Sin esperar intervenir, simplemente llega, hombre, escuchar a que el otro hable, ¿cierto? Diga todas las cosas y demás. Cuando hay esa verbalidad, la persona está molesta, tiene algo contra otra persona y empieza a hablar como que cae en cuenta dónde fueron los errores, ¿cierto? Entonces, simplemente está uno allí, deja que las cosas se vayan tranquilizando y con toda seguridad que esas dos personas, si ya entre las dos necesitan tener como un tercero o alguna cosa, pues ya será como otra situación. Pero esa ocasión allí, esa crisis, esa rabia, ese malestar, no hace nada que uno llegue y meta la pata, haga una opinión, porque con toda seguridad la opinión que haga va a ser en favor de uno o en contra del otro, o en contra de los dos. Siempre sucede. Entonces es como un caso típico que yo traigo aquí a colación. No sé si sea válido, por ejemplo. Sí, claro que sí, es muy válido tu aporte. Vamos a escuchar entonces también el aporte de Cecilia, que nos quiere compartir. Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes. Claudia, mira, a mí este círculo me parece muy bueno y ojalá fuéramos capaces de aplicarlo, pero me parece que es tan difícil llevarlo a la práctica. Por eso yo pienso que muchas personas cuando enfermamos o cuando enferman no quieren que las otras personas las visiten, las vean, porque casi siempre los seres humanos pecamos por indiscreción y hacemos esos comentarios que verdaderamente no sirven. Y ejemplos tendría muchos. Ahora pensaré en algún ejemplo mío, pero tengo muchos ejemplos en personas de mi entorno. Si de pronto se justifica contarlos, después me dicen. Muchas gracias. Gracias Blanca por hacerme caer en cuenta de un aspecto que era muy importante tocar en el día de hoy.
No, mi propuesta es que este círculo, este sistema de anillos, esta teoría del anillos, este sistema de apoyos, se ha implementado desde hoy por cada uno de nosotros, no solamente a las personas diagnosticadas. Toda persona debería tener implementado este círculo de anillos y manifestarlo. Les voy a contar, mientras que ustedes abren el micrófono para contar su experiencia, les voy a contar la mía. Yo tengo 20 años de diagnosticada. En esos 20 años, los primeros 5 años tuve hospitalizaciones, pues unas seguiditas y otras dispersas, pero a lo largo de 5 años, 5 hospitalizaciones. Y durante 15 años, ninguna. Entonces yo había estado en estabilidad por mucho tiempo. Desde mi diagnóstico hasta hoy, la primera persona de mi círculo de apoyo se llama Gustavo Zapata, es un tío que quiero mucho, que respeto, que acojo, etc. Resulta que hace dos años, eh, como por julio, yo sufrí una recaída, tuve una nueva crisis en salud mental. Y todo mi sustento estaba puesto en la intervención de Gustavo Zapata, mi tío. Pero él estaba en Canadá, estaba paseando donde su hija en Canadá y ni él ni su esposa estaban. Entonces, cuando yo entré en crisis, cuando tocó llevarme a hospitalización, cuando todo ese proceso sucedió, quien asumió ese papel, muy amorosamente lo asumió, fue mi hermana. Pero ella tiene una mala gestión de mis crisis. Ella y yo hemos tenido dificultades de comunicación. Y esa crisis fue, la verdad, fue muy conflictiva, fue muy difícil para mí. Yo no tenía que haber estado hospitalizada, eso es una discusión que llevaremos después, pero resulté hospitalizada porque así fue que se gestionó. Entonces, Cecilia, es muy importante que nosotros establezcamos quién debe tomar decisiones si nosotros estamos en dificultades. Eh, eh, quién debe tomar decisiones de dinero, del cuidado de la mascota, de la agüita de las matas en la casa, de la ropa que voy a llevar a una hospitalización, de las personas que me pueden visitar o no. Entonces, qué bueno que hoy salgamos con el convencimiento que establecer un sistema de apoyos o un círculo, una teoría de los anillos para cada uno de nosotros es bien importante, no solamente para crisis de salud mental, sino para diferentes situaciones. Quisiera escucharlos a ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que le quedó de la propuesta de la teoría de los anillos, o si quiere poner su situación personal a consideración como ejemplo de cuando esta teoría de anillos favoreció su bienestar mental o cuando lo desfavoreció. Entonces, estamos dispuestos a escucharlos. Qué bueno poder tener otras nuevas visiones y otras nuevas aplicaciones de la favorabilidad de esta teoría de los anillos. En lo que nosotros entonces empezamos a dar las opiniones, recordemos que estábamos hablando en el día de ayer de las cualidades de un acompañante asertivo, las condiciones para que esa compañía sea asertiva. Y es muy importante que empecemos a identificar en nuestro entorno quién sería ese acompañante asertivo para empezar a conversar. Mira, si yo alguna vez me fracturo, si yo alguna vez sufro una embolia cerebral, yo no sé, si alguna vez me toca, estoy en una situación de hospitalización, en qué hospital me gustaría hacer, que me atendieran. Mucho cuidado, acuérdese que yo no puedo recibir este medicamento o tal otro me cae mal, entonces para que tenga cuidado. Entonces sería muy, muy bueno que tuviéramos eso en cuenta. Bueno, entonces en lo que ustedes se animan a participar, entonces les cuento otras de mis historias. Hace 2 años, cuando yo estuve hospitalizada, pues claro, se reciben visitas, hay 2 visitas en cada turno, al menos en Samaín, donde yo estuve hospitalizada. Yo no sé si ustedes recuerdan que por esa época fue lo de los niños en Tailandia. Entonces, a alguien que me visitó, que me visitaba en esos 5 días de hospitalización, se le dio porque el tema a tratar era los niños en Tailandia.
Y eso era pavoroso, porque entonces me describía la caverna y que cómo le pasaban la comidita y que un niño gritaba y que los otros cantaban y que entonces el adulto que los estaba acompañando, pues o sea, si vamos a ser parte de ese círculo protector del bienestar físico, emocional, eh, mental de la persona, también tengamos en cuenta qué tipo de cosas les vamos a hablar, qué tipo de cosas les vamos a contar. Como decía ahorita Ramiro, si la persona está hablando, está en un proceso de divorcio, pues yo creo que uno de los temas menos pertinentes para tratar es cuando ese marido que yo tenía me puso los cachos, o cuando yo me divorcié, que eso me costó yo no sé cuántos millones, o una amiga que se divorció, luego hizo la nulidad por la iglesia y le costó no, yo creo que también cuando nos vayamos a acercar a esas personas que están pasando por una crisis de salud mental, nos pongamos en su situación, nos pongamos en sus zapatos y sepamos de qué le vamos a hablar. En el caso de los niños de Tailandia, no me parecía para mí un tema pertinente porque yo estaba encerrada, porque yo estaba angustiada y porque hablarme de las penurias y lamentos de unos niñitos, yo soy docente y de unos niñitos que están encerrados en una caverna, pues no me parecía que era lo más adecuado. Quisiera escuchar a Julia Gredo, a ver qué expectativas tiene hasta este momento con la propuesta de tema que estamos poniendo a disposición de ustedes. El tema es qué hacer para no decir lo incorrecto. Julia, te saludamos. Buenas tardes, espero que la hayan pasado bien. Y, y les digo una cosa, el primer domingo yo no asistí a este GPS porque dije, "Ay, domingo, qué pereza, el domingo es de descanso, el domingo no, que voy a estarme sentando como a participar. No, pero les cuento que ahora mi posición es muy diferente, ¿no? Es que no me puedo perder esta oportunidad de oírlos, de conversar, de este tiempo, que a mí me ha parecido muy agradable, de mucho aprendizaje y de verdad que la verdad estoy descrestada. Nunca había visto en la situación como usted la están manejando, aquello de los anillos. Uno sabe que en determinados casos debe ser prudente, debe, pero esta situación así como usted la están graficando, nunca la había visto. Y lo que dicen ustedes es que uno debe estar preparado. Si yo soy el uno o estoy por allá en el 2 o en el 3, no sé, dependiendo de en qué posición estoy. Pero quiero decirles algo que me pasó alguna vez. A un conocido tuvo una pérdida muy fuerte, muy dura. Y yo llamaba como a expresarle mi sentido de condolencia, mi pésame, el pesar por ese ser que había perdido. Y resulta es decir, yo sentía también un dolor muy profundo por esa pérdida que él había tenido. Pues la otra persona no era familiar mío, pero conocido. Y yo me bloqueé, sentí como que ese dolor era mío, que tanto la otra persona, que era la que supuestamente yo le iba a dar mi condolencia, fue la que me ayudó a mí como salir también de ese sentimiento que yo tenía en ese instante de tristeza. Entonces yo decía, me, me parecía como algo, yo llamo a consolar y al contrario fui consolada. Entonces, cuando ustedes dicen aprender a decir lo correcto y que ese silencio, sí, el silencio hay que aprenderlo a manejar. Como decía la señora Cecilia, creo que a veces es difícil uno quedarse callado porque la misma naturaleza de uno no quiere quedarse callado. Es que si me dijiste esto, es que si me hiciste eso, es que yo quiero, eso no es así, eso es estar siempre uno como a la defensiva. Entonces, me parece muy importante los aportes de ustedes, el aprendizaje y qué bien que podamos compartir todas estas cosas. Gracias. Ay, sí, muchísimas gracias, Julia, por tu aporte y por la importancia que le estás dando a este proceso de conversación que estamos haciendo desde hace un mes, desde 4 domingos que cumplimos hoy. También es importante cuando vayamos a hacer ese acercamiento, sí, primero, lo mejor es escuchar
Segundo, si vamos a hablar, si nuestra palabra se hace necesaria, que sea una palabra de aliento. Y respecto a lo que le sucedió a Julia Gredo, yo creo que la otra persona lo que hizo fue entender el dolor que tú estabas sintiendo, o sea, te sintió tan empática contigo, te sintió en esa conmiseración con, te sintió a ti en esa conmiseración de acompañamiento con ella, pues que entre las dos se dieron consuelo. Entonces, qué tan bonito que la otra persona antes tuvo la fortaleza y el ánimo para de su dolor sacar palabras de comprensión contigo. Eso habla muy bien de ti porque pudiste transmitir una emoción verdadera, transparente, real y que la otra persona estaba en disposición de apoyarte. Entonces, lo primero es escuchar. Si vamos a hablar, que hablemos lo correcto, que hablemos con palabras de ánimo, de reivindicación, de dignidad, de estímulo, sin ser pues como los payasitos cantarines, todo, no, un reconocimiento por el dolor, por la angustia. Y antes de eso, ¿se acuerdan que en los primeros GPS virtuales que tuvimos hablamos de las actividades básicas cotidianas? Ese tema lo trata tangencialmente el texto de Susan Silk, cuando dice, eh, te, te puedo traer algo de comer, pues ¿cómo has estado? Te puedo traer algo de comer. Qué bueno que también tengamos en cuenta dentro cuando vamos a abordar una situación de trauma con alguna persona, cuidar sus actividades básicas cotidianas, estar pendiente de sus actividades básicas cotidianas. Llegar con algo de comer, un yogurcito, unas galletas, una sopita empacada, una bolsita de leche y unas galletas, una frutica. Eh, Preguntarle cómo has dormido, preguntarle, necesitas que te traiga ropa, ya te quieres cambiar, te gustaría que te trajera una bufandita o que te trajera una cobijita. Bueno, cuidar las actividades, las ABC, actividades básicas cotidianas de esa persona a la que nosotros vamos a apoyar. Si es la persona que está en el proceso, en el círculo central, pues probablemente está hospitalizado, algo así, tiene todo cubierto, pero sobre todo con el círculo de apoyo de esta persona más inmediato. Casi todo el mundo le lleva flores a la persona que está hospitalizada o frutas y la mayoría de nosotros descuidamos a quien lo cuida. Es lo que en Asobime llamamos los cuidados del cuidador. Entonces, para hablar de cualquiera de las tres cosas que hemos abordado, me gustaría escuchar a Wilson, a ver qué aportes tiene, o sobre hacer silencio, o sobre dar una palabra de fortaleza, de compañía, de reivindicación, o sobre aportar para el cuidado personal, las ABC de la persona que está pasando por el trauma o sus cuidadores. Wilson, ¿quieres compartirnos tu opinión? Bueno, buenas tardes. Eh, a ver, ¿qué les digo? En cuanto a la teoría del anillo, pues me cae como muy al dedo, porque como que he pasado por todos los estados, no sé cuántos más faltan ahí, pero han sido de gran ayuda en mi proceso de, llamémoslo así, de rehabilitación, de mejoría. Y empieza, primero a mí me diagnosticaron antes de bipolar, yo era depresivo. Entonces, lo dije en estos días, yo trabajaba afuera en el municipio de Jocorná y me daba mucho temor viajar y le huía a la gente, o sea, me escondía, no me provocaba que me hablaran. Era muy aislado. En este diagnóstico duré cerca de 10 años, hasta que llegué nuevamente acá a Medellín, ya en el 2004, 2005, no, 2007 me diagnostican como bipolaridad, ¿sí? Y desde ahí empieza como el, el martirio eh, el más dolor, porque me parecía como más intensos mis, mis, mis situaciones que se me iban presentando. Pero como les digo, fue algo que se dio para
los procesos. Primero, pues mi esposa, que siempre se ha esmerado por estar conmigo, por complacerme y pensar siempre, pues los pensamientos de ella son positivos. Siempre me dice, vas a poder, tú puedes. Bueno, el segundo, mi hija, aunque mi hija pues no ha profundizado mucho en mi desarrollo pues, psiquiátrico porque por el estudio, pero sin embargo sé que la tengo ahí y que de una u otra forma me, me ayuda. El, Aparte de mi familia, como hermanos, mi mamá también ha sido de gran apoyo en este desarrollo de la enfermedad, porque también han estado ávidos a colaborarme, a mirarme con ojos positivos, a mirarme como de una manera de cómo seguir saliendo de ese embrollo, de esa situación, aunque yo creo que lo de nosotros ya es una situación de por vida. La comparo yo con los adictos al alcohólico, bueno, llamémoslo de cualquier otra manera, son personas que nunca se acaban de rehabilitar, pero si encontramos eh, apoyos y situaciones que son significantes para nosotros. Eh, de ahí en adelante, las personas lejanas, entonces aquí tengo que nombrar de pronto mis tratamientos a nivel de haber sido hospitalizado y fuera de la hospitalización, los seguimientos que me han hecho a nivel de psicología y psiquiatría, donde tres, cuatro psiquiatras que he tenido en el transcurso de, de la enfermedad o del diagnóstico, porque eso es otra cosa que yo no sé si le eche la culpa a eso o es una forma de evadir mi situación y es el constante cambio de psiquiatra y de psicólogos que tengo por la EPS, no ha sido como mayores los acercamientos con ellos, entonces cambiar de uno al otro, volver a empezar de cero, volver a empezar como a, a ubicarme dentro de dónde estoy yo, con cómo empezó la crisis, por qué empezó, entonces, pero sin embargo le atribuyo a las personas de esta especialidad de psiquiatría y psicología que han sido muy asertivos durante mi tratamiento, porque siempre me hablan en positivo, pues, y antes, por el contrario, me están alabando, me están dando méritos de todo lo que yo hago, y por ello estoy donde estoy, porque varias veces he tratado o he querido, ya yo soy pensionado, he querido abandonar ya mi quehacer de trabajador, pero lo primero que me dicen, y en eso han concordado todos los tres, cuatro psiquiatras, es que yo no me puedo ir para una casa, porque mi situación entonces empeoraría. A nivel de la psicología también pues el trabajo de afianzamiento, de conversar, de dialogar, de hacerme como no la víctima, porque en estos días pensaba yo, ¿será que yo me estoy haciendo es victimario, me estoy haciendo es pues, la víctima en todo este proceso? Y no, en realidad pues yo creo que en estos días tratamos de estos temas y creo que nunca me he victimizado porque no acepto mi diagnóstico y desde ahí pues lo he procurado ir superando. De todas maneras, pues yo le diría también, como dice Claudia, como dice Juan Ramiro, y lo que dice, pues según en pocas palabras, lo que dice la teoría de los anillos, es lo que dice también Julia o Cecilia, el silencio, la escucha, siempre el amor.
yo creo que sigue primando aquí la parte amorosa, la parte desinteresada de yo, cómo apoyar al otro sin herirlo y sin hacerlo menos que otra persona. Gracias. Bueno, entonces acá con el aporte de Wilson, lo que estamos haciendo es una consolidación de 4 semanas de GPS, porque él está poniendo a disposición de nosotros en este momento cómo varios de los temas que estamos abordando nos están sirviendo para consolidar nuestro bienestar, para permanecer en eutimia, en equilibrio, para que nuestro proyecto de vida sea armónico, esté bien consolidado. Él habla de la familia, él habla del aporte desde la psiquiatría, del apoyo desde la psicología y de establecer unas actividades que van siempre en beneficio de su bienestar. De los 3 pasos o de los 3 tópicos que hemos abordado hoy para no decir lo incorrecto, él hizo énfasis sobre todo en el silencio, en estar ahí en una disposición de escucha amorosa, de respeto, de dignidad y de cuidado para la persona que está expresando, que se está quejando, que está manifestando las dificultades por las que está pasando. Quisiera escuchar a Claudia Cano, que nos está acompañando esta tarde nuevamente en este GPS. Les cuento que Claudia es entorno amoroso, entonces quisiera saber si ella como entorno amoroso recibe esta teoría de los anillos de manera apropiada o si cree que hay algo que mejorar. Te escuchamos, Claudia. No te escuchamos, Claudia. No, abre el micrófono. No, no te escuchamos. Tienes el micrófono abierto, pero no te escuchamos. Ahí lo cerraste. Ahí está abierto, está bien. No, pero ¿será que lo tienes muy bajito, Claudia? Hágale, no se preocupe que nos vamos acomodando. No, ahí está abierto, muy bien, ahora puedes hablar. ¿Será que si le subes el... No, no te escuchamos. No te escucha. Ahí sonó algo. Ahora sí, ahora. Ahora sí me oyen, ahora sí me señora, escuchan. sí, ahora sí, Bueno, tranquilo. ¿cómo están? Qué pena no había podido esta semana porque he estado como un poquito ocupadita, pero bueno, me parece muy importante esta teoría porque bueno, nunca la había escuchado. Y ustedes saben que yo, bueno, llevo pues el tiempo que he estado ahí en Nasobime, que he participado, yo siempre he dicho que en mi familia yo pienso que nos caracterizamos es por el entorno odioso. Yo le hago el antónimo porque hemos maltratado mucho a mi mamá. Obviamente a mí me ha servido mucho como estas charlas, el haber participado pues las veces que he podido participar. Y, por ejemplo, mi mamá en este momento está en la crisis, lleva 20 días, yo creo más o menos, o ya va un mes en la crisis, porque le da muy seguido, yo ya les he contado cómo le da a ella la depresión tan dura, y nos tomamos una meta, pues, o al menos yo no sé, con mi familia ha sido muy difícil. Yo intento que se involucren en este proceso, les mando todo lo que ustedes me mandan, los invito a las reuniones pues de los sábados cuando nos estábamos viendo, pero ha sido muy difícil. Y en esta crisis que le dio a mi madre, estuvo en el hospital también y la operaron, nunca la hemos hospitalizado por la crisis de ella, pero se dio que le dio como cálculos y el mero hecho de estar en el hospital, ella le detonó la crisis y entró en la depresión. Yo no pude ir a ayudarla porque estaba con la gripa y con esta pandemia, con este terror que nos meten, pues obviamente mi familia no me acepta al lado de mi mamá, pero les dije que en esta oportunidad, porque no porque siempre que mi mamá está en la depresión, no la llevamos. Primero ella empezaba cuando mi mamita estaba viva y se iba de una al rincón de mi mamita. Ahora pues mi mamita murió hace varios años y lo que hacemos nosotros es, lo que hacíamos inmediatamente era llevarla para donde una hermana que no labora, que no está trabajando y que tiene más tiempo. Entonces en esta ocasión les digo, no,
como no se puede por la pandemia, que mi mamá esté en el espacio de ella, en la casa de ella, y mi hermana que se disponga pues como a cuidarla. Entonces eso ha funcionado un poquito, nos llamamos, hacemos videollamada, pero noto, entonces no sé qué tan productivo o dónde cae en esta teoría del anillo, que entonces mi hermana, entonces mi mamá no se quiere levantar, la obliga a levantarse, la obliga, la saca casi que arrastras a que reciba el sol, porque obvio lo tiene que recibir, pero la carita de mi mamá, es que si ustedes vieran la carita de mi mamá cómo se descompone y esa impotencia de uno, entonces yo estoy mirando esta teoría, bueno, ¿hasta dónde eso es bueno? Entonces se le sigue, entonces yo la llamo y yo, Liliana, no le diga eso, Liliana, no haga sacar a Lilia, pero entonces no sabría cómo ayudar, y obviamente es muy importante, pero yo sigo diciendo, si mi familia no se interesa en estudiar, no se interesa en conocer otras cosas, mi mamá va a continuar en el entorno odioso y no amoroso. Muchas gracias, Claudia. Entonces, ¿quién quisiera aportarle a Claudia un punto de vista diferente, sobre todo para que en este momento su hermana, que es el círculo más próximo a su mamá, pueda tener una visión diferente del trato, del buen trato que le deben dar a, a, a esta mujer de avanzada edad que tiene otros compromisos médicos para que su bienestar esté siempre mejor? Vamos a escuchar a Juan Ramiro, que quiere participar. Hola, Juan Ramiro. Hola, Claudia. Realmente yo no tengo como un consejo que darle a Claudia en ese sentido, pero lo único y ya lo hemos conversado porque lo hemos hablado en otras ocasiones, lo único que yo puedo decir es, qué bueno fuera que tu familia de verdad participara en esto, porque sería una gran oportunidad que ellos se enteraran, no que entendieran, sino que ellos se enteraran que hay otras posibilidades, que de otra manera, haciendo como el cambio del switch, hay opciones, ¿cierto? Hay opciones que son válidas, comprobadas, que ellos nos conocieran a nosotros, porque es que cuando uno lee en los libros es una cosa, pero cuando uno ya escucha el testimonio, ve que esto ha funcionado, personas de credibilidad como Claudia, como las Julias, como Cecilia y como casi, yo diría que todos los que estamos hoy presentes y muchos otros que hoy no están con nosotros, pero que pueden testificar sin necesidad de poner pues la mano sobre la Biblia, pero pueden testificar que esto funciona, y no estamos hablando pues como de actividades como religiosas o ese tipo de cosas, sino cosas que son reales y que la única forma de que funcionen es ponerla en práctica. No hay otra manera, es ponerla en práctica. Era como lo único que podía decir. Muchísimas gracias, Juan Ramiro. Si alguien quisiera participar dándole su aporte a Claudia, qué bueno que abriera el micrófono para escucharlo. Yo le digo mi opinión a Claudia. Lo primero es llamar mucho a tu hermana y hacerle primero muchos reconocimientos y un agradecimiento sincero por el esfuerzo que ella está haciendo. ¿Quién más que tú, que ha hecho ese papel durante tanto tiempo, sabe la demanda física, mental, anímica que conlleva eso? Entonces, reconocerle, ay, tan linda tú que sacaste a mi mamá al sol, eso está muy bien, qué bueno que tú lo estás haciendo, yo te felicito, te lo agradezco. Y decirle por allá muy metido, y qué bueno que si ensayaras otra manera de sacarla, qué bueno que le cantaras una cancioncita, ves que yo a ella le canto esta cancioncita y ella sale más fácil, es que yo, si tú utilizas, entonces mientras que ella se asolea, leerle la Biblia o una novela o las noticias, yo no sé qué le gusta a tu mamá o qué le gustaría a tu mamá, hacerle como la propuesta, en lugar de decirle no haga, no diga, no, 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 más bien reconocerle y reconocerle y reconocerle, primero porque se lo merece y segundo para que ella se tranquilice, se relaje y enseguida ya tú le metes como la publicidad política
no pagada, diciéndole que bueno que ensayaras esto, hacerle esto, bueno, y tú cómo estás, tú cómo has dormido, pues también reconocer que el cuidador, en este caso tu hermana, necesita muchos cuidados, entonces también estar atenta a la emocionalidad de ella, llamarla a contarle chistes, llamarle a decirle la última noticia que ya se consiguieron 9.000 millones de pesos para los respiradores, mira qué bueno, que no sé qué, y por allá preguntarle por la mamá. Entonces también poner a tu hermana como centro de atención amoroso que necesita en este momento porque está viviendo eh, un cuidado en casa de varias semanas y aparte de eso tiene el cuidado de tu mamá. Yo no sé si alguien más quisiera participar. Me gustaría mucho, la verdad, escuchar a Ana. Ana nos hizo un aporte muy bonito hoy en en el GPS, en el WhatsApp de Asobime. Entonces, no sé si lo tiene por ahí a la mano, si nos puede hablar de él para referirlo, para que pudiéramos comentar de él en este momento. Hola grupo, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Qué bueno, me alegra mucho. Yo también soy de la idea de la compañera que en algún momento pensé que el domingo era un día para hacer un cierto corte, pero pues es que estamos viviendo un calendario tan especial que ya uno no sabe ni cuándo es domingo ni otros días y a uno sí se le va volviendo importante esta medicina diaria. Entonces yo pues también trato hasta donde sea posible de estar todos los días. Antes que aportarte al testigo que coloqué, yo quisiera hacer una extensión del comentario que hizo Claudia y ponerlos en contexto. Me parece muy interesante el tema que vienen trabajando, porque en mi familia hay una situación similar. Es decir, no es que no sea un entorno odioso, pero es un entorno que yo no quisiera juzgar y estamos tratando de ser muy comprensivos, compasivos y amorosos con quien hoy está siendo el cuidador de mi padre, que ya es una persona adulta mayor con unos inconvenientes coronarios fuertes y a quien por esas cosas de la vida, ¿cierto? Pues como ya todos los hijos estamos afuera, independientes, solamente este cuidado, entre comillas, le ha tocado mucho más permanente a su esposa. Y la verdad es que observamos que en ella ya hay mucho cansancio y que ya hay desgaste. Entonces, hemos tratado de ser muy comprensivos y muy compasivos con la actitud que ella está teniendo con él, pero también hemos visto que hay, digámoslo así, una imposición de parte de ella sobre él. Hago la salvedad y entre comillas, muy entendible por el tiempo que ha debido acompañarlo y pues solo ella lo sabe, ¿cierto? Es que eso los que estamos por fuera no lo podemos juzgar. Nosotros hacemos unos acompañamientos, digámoslo así, relativos, pero quien ha estado al frente y todo el tiempo al lado, sí, por la convivencia con él es ella. Entonces, yo estoy observando en ella mucho cansancio y casi que determinaciones un poquito irresponsables frente al manejo actual en los cuidados de la pandemia, porque ella ni siquiera está teniendo los cuidados pertinentes en el protocolo de entrada y salida a casa. Entonces nosotros entre líneas, pues estamos, digámoslo así, leyendo como un sentimiento que no es sano, sí, y es que a la larga ella ya lo quiere dejar ir. Digo esto con mucho respeto, pero también sé al grupo que me estoy dirigiendo y sé muy bien el nivel de madurez tan alto que tienen las personas que están en este equipo. Entonces yo quisiera una mirada de cuál debería ser mi actitud frente a esta situación. Yo hoy, ¿qué he hecho? He tratado de ser amorosa con ambos, apoyarlos en la medida de lo posible, cuanto puedo y como puedo, y desde mis herramientas personales y afectivas darles todo lo que puedo, pero me cuesta trabajo, ¿cierto? A veces entender un poquito la actitud que ella está asumiendo y también existe esa dualidad en el sentir de que hay momentos en que la comprendo muy bien porque yo creo que ella tiene ya mucho cansancio y mucho desgaste, en especial porque mi padre, como muchos de los adultos mayores, se vuelven muy difíciles de sobrellevar. Si me quisieran dar un aporte frente a este punto en específico, yo se los agradecería y si quieren enseguida les hablo del recuadro que les puse en el chat de Asobime.
Muchas gracias de nuevo y bueno, escucho cualquier comentario al respecto y si quieren enseguida volvemos a hablar de lo otro. Sí, Ana, yo creo que las dos posiciones o las dos situaciones de Claudia y la tuya son muy similares y aquí nos toca como, pues es mi punto de vista, mientras que alguien abre el micrófono para aportar. Hay situaciones que podemos cambiar y hay situaciones que no podemos cambiar. Alivianarlas, acompañarlas, tratar de suavizarlas, a veces es la mejor opción. La otra cosa es que hay que buscar entonces que la persona, tu hermana, la que cuida a tu papá en este momento, hablar con ella, a ver qué nuevas opciones de solución propone. Por ejemplo, en el día del cumpleaños, regalarle un fin de semana en una hostería, eh, alivianarle esa situación con una enfermera de día o de noche. No sé, pues ya sería como recursos más de carácter económico que no sé hasta qué punto todos tengamos la capacidad de acceder a ellos, pero, pero hay que identificar qué es lo que está sucediendo, si las dificultades son de tiempo, de dinero, de disposición, de capacitación, de fuerza física incluso. Y con cada una de esas variables, entrar en este caso, yo creo que hablar abiertamente, como en una junta familiar, como identificar qué sucede, porque a diferencia de la situación que está viviendo Claudia, que es temporal, que es durante este cuidado en casa que la hermana tiene a su mamá, en tu caso sí ya es un proceso más largo, entonces que sea un momento para conversar con la familia y para entre todos buscar una solución. Y Ana, nadie más ha abierto el micrófono, entonces nos va a tocar escuchar tu comentario sobre el texto que nos compartiste hoy en el WhatsApp y de pronto después de que lo compartas, alguien más ya haya pensado en un aporte para ti. Te escuchamos. Es que Ana hoy en el WhatsApp puso una tabla comparando lo que se debe decir, lo que no se debe decir. Lastimosamente no tuve la precaución de guardarlo para compartirlo yo. Entonces yo creo que ella lo está buscando para leerlo. Te escuchamos, Ana. No, no hay problema. Básicamente, ¿por qué quise compartir el texto? Yo he tratado siempre de manejar como filosofía personal de vida el que uno pueda tratar frente a las crisis de tener no solo en el pensamiento, sino también en el lenguaje, y eso finalmente se traduce en obras y en acciones como unas actitudes muy propositivas. Me hago entender, yo soy comunicadora social, periodista, yo tengo que cuidar de manera muy especial la palabra. Con todos los chats en donde yo he estado, en especial en esta crisis y mucho antes, cuido mucho la palabra, porque trato de que la palabra sea sagrada. La palabra se inscribe en el pensamiento y en el corazón de las personas. Entonces, cuando tú a la gente le estás hablando de caos, sin lugar a dudas, ¿qué es lo que va a ver la gente? Caos. Cuando tú a la gente le cambias esa expresión por, en lugar de caos, tenemos una oportunidad de ver esto de manera diferente, entonces esa palabra sí, se vuelve positiva, es decir, que nos pone a la mente a trabajar en otra dirección. Entonces, en ese recuadro lo que yo intentaba era proponerles a todos y a donde la he compartido, es que en lugar de estar utilizando expresiones que nos lleven o nos invoquen a sentimientos que sean de desesperanza, que más bien nos propongan, ¿sí? Nos muestren caminos de salida, nos muestren caminos de ilusión, porque la verdad, aunque pareciera que vamos a estar encerrados de por vida, eso no va a ser así, esto también va a pasar. Y qué bueno que pase con unos aprendizajes. Entonces, cuando nosotros cambiamos las expresiones, no solamente a nosotros mismos nos estamos dando una posibilidad de esperanza, de ilusión, de pensar distinto y como pensamos, hablamos y como hablamos finalmente en nuestra realidad. Entonces es también expresarle eso a las personas, llevarles como ese sentimiento a los demás. Cuando alguien te llama muy confundido por lo que está ocurriendo y tú le giras un poquito ese sentimiento con unas expresiones diferentes, con unas palabras diferentes, eso hace que
los demás, como que la situación actual, y no solo la actual, por la que pasamos cotidianamente. Es que la vida sigue para todos, todo no es coronavirus, o sea, todo es la vida normal de cada cual, es decir, todo es en donde estamos actualmente y en donde veníamos antes. Entonces, uno toma esas expresiones positivas y coge a las personas y las pone a mirar en una dirección distinta y a sentir de manera diferente. Esa era la intención de compartir el recuadro. Muchas gracias. Me extendí un poquito. Estuvo perfecto, estuvo perfecto. Qué bueno tener siempre, siempre en lo que nosotros vayamos a hacer, eso bien presente. Entonces voy a hacer un pequeño resumen antes de que Juan Ramiro nos haga el cierre del GPS de hoy. Tenemos tres aspectos básicos y les voy a proponer un cuarto. Primero, un silencio compasivo, un silencio dignificante, un silencio atento con la otra persona. Si vamos a hablar, que sea una palabra oportuna, diligente, propositiva, asertiva, que conforte, que aliviane. Tercero, cuidar al cuidador. O sea, estar muy pendiente de esa primera persona que está cerca a la persona en trauma y favorecerla y cuidar sus ABC. Entonces, cómo se está alimentando, cómo está durmiendo, si tiene ropa cómoda, si necesita dinero, etcétera. Y la cuarta sería proveer soluciones. ¿Hasta qué punto usted puede llegar allá a intervenir en esa situación de angustia, de dolor, con soluciones? Entonces, llegar en lugar de decir, ay, es que esta clínica no es buena, ay, es que yo sí tengo un muy buen médico, pero es que está en Manizales en este momento, ay, esa pijama como que le aprieta. No, en lugar de hacer ese tipo de comentarios, en lugar de hacer ese tipo de observaciones que nada benefician a la situación que se están viviendo, proponga soluciones. Y ya de este tema habíamos hablado en días pasados. Entonces, que su presencia en ese círculo, en esa circunstancia difícil, en ese evento traumático para esta persona y su entorno sea lo más favorable posible. Venga, yo hago el mandado, venga, yo les traigo agüita, quien quiere tintico, mire que les traje estos dulcecitos, o sea, que usted sea siempre esa voz de aliento, esa persona que antes disipe, tranquilice y armonice la situación. Mañana continuamos con una tercera parte de este tema. Mañana, muy bueno que tuviésemos a la mano papel y lápiz. Vamos a hacer un esquema pequeñito, vamos a hacer una idea de nuestro sistema de apoyos. Entonces, sería muy importante que tuvieran papel y lápiz a la mano. Escuchamos a Juan Ramiro que nos va a hacer el cierre. Hola Juan Ramiro, te escuchamos. Gracias, Claudia. Bueno, no, entonces pienso que vamos eh, consolidando como una cuestión muy importante que siempre hemos hablado, siempre todos hemos dicho que el entorno amoroso y demás, pero comprender el entorno amoroso es muy importante, ¿cierto? Ayer hablamos perfectamente cuáles son las características, cuáles son las cualidades de las personas que conforman el entorno amoroso, cómo deberían ser las actitudes cuando estamos con una persona en momentos de crisis, no solamente en crisis de, a nivel de deficiencia mental o psicológica, sino cualquier tipo de crisis, es cuáles son estas características, ¿cierto? Hoy estamos presentando una herramienta, es una herramienta que vemos por primera vez, es una herramienta que no la inventamos nosotros, sino que ha sido probada. Les recuerdo que es solamente la persona que está en crisis tiene derecho, digamos, a desbordarse y todos debemos comprender que está en un momento de crisis y saber que esa persona tiene ese derecho. Los demás siempre estamos digamos, cualquier tipo de palabra, cualquier tipo de sugerencia, cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de aporte y demás, es hacia el círculo arriba, o sea, un círculo mayor, nunca hacia la persona dirigido hacia el centro. Entonces, básicamente era eso. Les recuerdo que para el martes va a ser el comentario de la película El Indomable o el Indomable Will Hunting, la cual les recomiendo mucho porque
trata precisamente una situación más o menos de crisis, ¿cierto? Y cómo se maneja de una manera mostrada magistralmente en una película que ya tiene como 22, 23 años de haber salido pues, de haberse estrenado, y es una película que sigue siendo referencia, no solamente como obra de arte dentro del cine, sino que también es referencia para muchas personas que están en cuidado amoroso, que están en psicólogos y psiquiatras, siempre hacen referencia a esta película porque muestra de manera magistral un manejo muy acertado y muy asertivo. Entonces, los espero mañana para que continuemos con esta charla tan interesante. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias a Juan Ramiro, muchísimas gracias a Guillermo Zapata, que fue el que propuso este tema y que en la distancia nos compartió con su voz el texto eh, de, eh, de qué hacer para no decir lo incorrecto, el texto que compartimos en el WhatsApp. Muchísimas gracias por su presencia. Lo más importante siempre es poder contar con ustedes, saber que el hecho de tenerlos aquí al otro lado de la pantalla, escuchando e incluso mucho más importante también aportando, es lo más es por lo que hacemos ese tipo de encuentros. Entonces, este GPS virtual hace parte del proceso de psicoeducación basado en comunidad de Asobime, y qué bueno que ustedes hagan parte de eso. Mañana nos vemos a las 2 de la tarde. Una feliz tarde y un abrazo para todos.